Sabes, la verdadera prueba de una persona no es la pobreza. La verdadera prueba llega cuando tienes que poner a prueba a tu propia sangre y en vez de responder como debe, te hunde en vida. Al hijo que criamos en días de pura hambre, por quien nos quitamos el bocado de la boca para darle pan, por quien dormimos en una cama rota para comprarle una cama a él. Hoy ese mismo hijo, con solo 2 palabras de su esposa, estaba empeñado en sacarnos de nuestra propia casa. Quizás al escuchar esto, pienses que estoy exagerando, pero te lo juro por Dios, nunca voy a olvidar el momento en que él se paró frente a la puerta y dijo, «Papá, mamá, ustedes no pueden vivir en esta casa. Se acabó». Esa puerta, la misma puerta que mantuvimos abierta para él desde sus primeros pasos hasta que se hizo joven, hoy estaba cerrada para nosotros. Ese instante fue como si alguien me hubiera puesto hielo en el pecho. La respiración se cortó, la mente se quedó en blanco y el cuerpo se volvió de piedra. Mi esposa me miró y en sus ojos estaba esa pregunta que tal vez nunca pudo decir. ¿En qué fallamos? Pero ¿qué podía responderle? No tenía ninguna respuesta. Mi hijo se regresó a la casa. La puerta se cerró lentamente, y con ese cierre se cerró también todo mi mundo. No, esto no pasó en un solo día. La historia es larga, tan larga que en cada vuelta del camino hubo un nuevo dolor, un nuevo sacrificio, una nueva herida. Déjame contarte, nuestra vida nunca fue fácil. Yo trabajé de jornalero. El salario rara vez llegaba a tiempo, pero aún así, cada tarde entraba a la casa sonriendo frente a mi hijo para que él creyera que el mundo era un buen lugar, porque los niños miran el mundo con los ojos de su padre. No teníamos hija, y nuestro hijo era nuestro todo. Vivíamos por él, y por él podíamos morir. Mi esposa pasaba noches enteras, cosiendo su ropa, remendando, poniendo tela nueva sobre la vieja, para que se viera limpia y bonita, solo para que el corazón de nuestro hijo nunca se lastimara. La pobreza vivía en nuestra casa, pero jamás dejamos que llegara a la cara de nuestro hijo. Cuando enfermaba, yo pedía prestado para comprarle medicina. Y mira, ese mismo niño cuando creció, se olvidó de todo lo que hicimos por él. Pero esto no empezó el día que nos echó de la casa. La verdadera historia empezó el día que su esposa entró a nuestro hogar. Llegó sonriendo, saludando con cortesía, pero en sus ojos había un brillo que solo tienen las personas que desde el primer día ya se ven como dueñas de todo. Al principio se comportó bien, pero poco a poco una extraña quietud comenzó a crecer en la casa. Las palabras de mi hijo cambiaron, su manera de hablar cambió, y un día llegó la tormenta que nos arrancó la vida entera. Este es solo el comienzo. La verdadera historia aún falta. A la boda de mi hijo apenas le habían pasado unas semanas, y el ambiente de la casa ya se sentía diferente. Pero nosotros dos, como esposos, nos dijimos a nosotros mismos que cuando llega gente nueva, los primeros días siempre hay un poco de distancia, y luego todo vuelve a la normalidad. Pero hay cosas que no se arreglan con el tiempo, sino que con el tiempo se hacen más evidentes. Un día mi esposa me dijo, ¿has notado? Ya no nos respeta como antes. Yo contesté de inmediato, no, no es eso. Son jóvenes, estarán ocupados. No pienses de más. Pero la verdad era que yo, por dentro, ya sabía que algo andaba mal, tan mal que cada noche el corazón se me hundía sin razón. La esposa de mi hijo pasaba casi todo el día en su cuarto. No entraba a la cocina, ni cruzaba la mirada con nosotros. Todo el día en el teléfono, y un teléfono que mi hijo le compró con el dinero con el que podríamos haber tenido comida para un mes. Una noche me levanté a tomar agua y los encontré sentados, discutiendo algo. La voz era baja, pero las palabras de ella eran filosas y duras. Yo no puedo vivir con nadie más. O me consigues una casa aparte, o si no, luego dijo algo que me atravesó el corazón como una flecha. Tus padres nunca te van a dejar avanzar. Mientras ellos vivan aquí,
nosotros nunca vamos a ser felices. Mi hijo tenía la cara cansada. No decía sí ni no. Solo sostenía su cabeza con las dos manos. Yo me regresé a mi cuarto en silencio, la respiración pesada y el pecho apretado como si algo me clavara desde dentro. Al día siguiente no le conté nada a mi esposa. Yo quería creer que lo que se dice de noche se queda en la noche. Quería creer que mi hijo entendería que los padres no son una carga, son los cimientos. Pero desde ese día todo empezó a ir al revés. Lo que antes se insinuaba, ahora se decía sin rodeos. La esposa de mi hijo cocinaba solo para dos. Nosotros hacíamos nuestra propia comida. Nunca antes había pasado algo así. Un día ella dijo directamente, «Mamá, por favor no entre a la cocina. Yo me encargo de todo». Mi esposa quedó en shock. Dijo despacito, «Hija, solo venía a amasar un poco de masa para la cena». Ella respondió de inmediato, «¿No escuchó lo que dije? Por favor no entre». Mi esposa guardó silencio, pero por dentro se le rompieron tantas cosas. Las manos le temblaban y sin decir una palabra se fue a su cuarto. A mí me ardía el alma, pero me quedé callado. En nuestra propia casa nos estaban tratando como si fuéramos huéspedes. Mi hijo, nuestro hijo, viendo todo eso y sin decir nada, como si alguien hubiera apagado su voz interior. Y entonces, un día ocurrió algo que dejó claro que eso era solo el inicio. El verdadero terremoto estaba por llegar. El verdadero terremoto llegó ese día. Y lo extraño es que yo ya sentía algo raro desde antes. El corazón me andaba inquieto, sin ninguna razón, como si el tiempo que venía gritara avisos desde lejos. Esa tarde llegué del trabajo cansado. En mis manos traía 2 billetes, todo lo que había ganado en una semana. Abrí la puerta y dentro de la casa había un silencio extendido, un silencio como si hasta las paredes hubieran sido obligadas a callar. Mi esposa salió frente a mí y tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando un buen rato. Le pregunté con desesperación, «¿Qué pasó? ¿Todo bien?» Con dificultad dijo, «Tu hijo». La voz se cortó, la garganta se le cerró y las palabras dejaron de salir. Mi corazón dejó de latir por un momento. ¿Qué dijo? Y palabra por palabra, quebrándose, respondió. Él dijo que vivimos aquí como mendigos y dijo que ya no puede gastar en nosotros. Por unos segundos, olvidé cómo respirar. Una oscuridad cubrió mi vista. Solté la mano de mi esposa y caminé directo al cuarto de mi hijo. La puerta estaba abierta y estaban los dos sentados. Mi hijo, un poco inclinado, y su esposa, firme, con toda la seguridad del mundo. Le dije con voz dura, «¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Estas palabras son tuyas?» Mi llegada hizo que mi nuera pusiera una cara como si yo fuera un desconocido cualquiera. Sin dudar dijo, «Sí, yo lo dije. Por su culpa no nos alcanza. Nuestra vida se está volviendo difícil». Mi hijo bajó la mirada. No dijo una sola palabra. Lo miré a él, al mismo niño, que de pequeño aprendió a caminar agarrado de mi dedo, y hoy no podía ni verme a los ojos. Con voz baja dije, ¿de verdad piensas que somos una carga? ¿Una carga en una casa que vimos nacer con nuestro propio esfuerzo? Su esposa se metió en medio y dijo, «Esta casa ya está a su nombre. No es de ustedes. Ustedes complican nuestra vida». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Le pregunté a mí, «¿Esta casa? ¿La misma casa que levanté con los huesos de mi juventud? ¿En qué momento apareció un papel que la puso a tu nombre?» Él siguió callado. Solo los labios temblaban, pero ni una palabra salió. Y entonces su esposa dijo la frase que me partió el alma. «Mejor váyanse a vivir a otra parte. Queremos nuestra vida aparte. Es nuestro derecho». Esa frase fue como una cuchillada girando dentro de mi pecho. Lo miré por unos segundos y luego le pregunté despacio, «¿Y tú? ¿Tú también quieres esto?» Él dudó y con esfuerzo dijo, «Papá, los tiempos cambiaron. ¿Entiendan? ¿Entender? Nosotros, los mismos que entregamos la vida entera para criarlo, nosotros debíamos entender. Ese día,
Por primera vez sentí que tal vez en esa casa ya no éramos familia, éramos extraños. Y la decisión verdadera aún estaba por venir. Esa noche, algo dentro de mí se quebró. Pero incluso un hombre roto puede soportar en silencio. El corazón de unos padres no es de piedra, pero su capacidad de aguantar es inmensa. Me controlé, consolé a mi esposa y traté de convencerme de que con el tiempo todo se arreglaría. Pero la verdad fue que mientras más pasaban los días, menos lugar teníamos en nuestra propia casa. Por la mañana se preparaban solo 2 tazas de té. Nosotros hacíamos nuestro té aparte, como si viviéramos escondidos en nuestra propia casa. Cuando se servía la comida, los platos eran solo para ellos dos, y los nuestros quedaban arrumbados en una esquina. La casa donde antes resonaba la risa, ahora era un sitio donde cada quien vivía encerrado en su propio mundo, y los más encerrados éramos nosotros. Un día decidí sentarme a hablar con mi hijo. Lo llamé afuera. El clima era agradable, pero mi pecho llevaba un peso enorme. Con voz suave le dije, Hijo, dinos, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Por qué se habla de echarnos? ¿Qué hemos hecho? Él guardó silencio, como si tuviera la respuesta, pero no el valor de decirla. Insistí, si es cuestión de dinero, podemos cubrir nuestras propias necesidades. Si es un malentendido, podemos aclararlo hablando, pero no nos humilles así, hijo. En ese momento la puerta se abrió y su esposa salió, no con seguridad, sino con pura soberbia. Se metió directamente en la conversación. El problema es clarísimo. Queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. Queremos que esta casa sea solo nuestra. Respiré profundo. Hija, esta casa es nuestra. La construimos entre los dos. Ustedes pueden vivir aquí tranquilamente. Pero ¿quién te dio derecho a querer sacarnos? Ella soltó una sonrisa burlona. Pues mira, la ley está de nuestro lado. La casa ahora está a nuestro nombre. Lo acepten o no, la decisión está tomada. Desde lo hondo de mi pecho salió la pregunta. ¿Qué decisión? ¿Quién la tomó? Mi mante Cumpuén, hijo, habló despacio. Papá, yo puse la casa a mi nombre antes de casarme. Solo, nunca se los dije. El mundo se detuvo. El aire se detuvo. Y yo también. ¿Por qué? ¿Te daba miedo decirnos? ¿O ya tenían todo esto planeado desde antes? Ella cruzó los brazos y dijo, sí, estaba planeado. Queríamos vivir aparte. Y ahora, ustedes deberían aceptar que los tiempos cambiaron. En ese instante, entendí que esa muchacha no solo se había adueñado de la casa, también de mi hijo. El cuerpo seguía siendo el mismo, pero el corazón y la mente los controlaba alguien más. Miré a mi hijo a los ojos y no vi amor, ni vergüenza, solo una profunda impotencia. Y esa impotencia es lo que mata a unos padres. Con voz baja dije, no somos una carga. Pero si tú nos ves así, entonces quizá el siguiente paso sea realmente sacarnos de esta casa. Y apenas terminé de decirlo, mi esposa, que estaba escuchando todo desde atrás, dejó caer lágrimas silenciosas. La siguiente decisión del hogar ya no dependía de nosotros. Todo estaba a punto de cambiar. Después de esa noche, el ambiente de la casa cambió aún más. Lo que antes se decía en indirectas, ahora se hablaba con palabras claras. Estábamos en cada cuarto de la casa, pero la casa ya no estaba en nosotros. Mi esposa empezó a quedarse en silencio. Era la misma mujer que antes sonreía por cualquier cosa, que daba ánimo en cada dificultad, pero ahora en su rostro había un cansancio distinto, no del cuerpo, sino del alma. Una mañana, no sé por qué, intentó cocinar por su cuenta. Tal vez pensó que así el ambiente se ablandaría un poco. Tomó el plato de harina y fue a la cocina, pero apenas empezó a amasar, su nuera entró hecha una tormenta. Mamá, le he dicho 1000 veces que no entre a la cocina. Ustedes usan métodos viejos y desordenan todo el sistema de la casa. Mi esposa se quedó helada, como si no a Gender alguien le hubiera dado un golpe en la espalda.
le dijo despacio. Solo iba a hacer 2 tortillas. Nosotros las comemos afuera. A ti no te afecta. Mi nuera dio un paso adelante, furiosa. ¿No entiende? No lo soporto. Quiero paz en esta casa. No se metan en mis cosas. Esa frase, ese tono, fue como un clavo ardiente metiéndose en mi pecho. Tomé las manos de mi esposa y las saqué de la cocina. Ella tenía lágrimas en los ojos, aunque trataba inútilmente de esconderlas. Dijo con voz rota: «Nunca le dijimos nada malo a esa muchacha. Nunca le levantamos la voz. ¿Por qué nos odia tanto?» Le puse la mano en el hombro, pero ¿qué podía decir? No tenía ninguna respuesta. Ese día decidí que hablaría con mi hijo directamente, una última vez, sin vueltas, sin suavizar nada, solo la verdad. Lo llamé por la tarde, vino con el celular en la mano, como si viniera a escuchar un simple reclamo y no un problema de familia. Le dije con firmeza: «Hijo, ¿por qué tendríamos que irnos de esta casa? Te criamos, lo sacrificamos todo por ti, ¿y ahora dices que te arruinamos la vida?». Él contestó con un tono cambiado: «Papá, todo tiene su tiempo. Ustedes ya están viejos. Hicieron lo que podían. Ahora necesitamos nuestro hogar, nuestra vida, a nuestra manera». Cada palabra me quemaba. ¿Y nosotros? ¿A dónde se supone que vayamos? A la calle. Desvió la mirada y dijo: «Papá, busquen un lugar para ustedes. Esta casa no es para 4 personas». Yo me siento presionado, y mi esposa también. Eran 2 opciones. O lo enfrentaba, o me quedaba callado aceptando su decisión. Pero ese día no dije nada. Solo miré su rostro, y ese rostro ya no me parecía el de mi hijo. Esa fue la última noche en la que supe con claridad que esa casa ya no era nuestra. Éramos solo 2 huéspedes, esperando que nos dijeran cuándo debíamos irnos, y ese momento estaba por llegar muy pronto. En los días que siguieron, la situación llegó a un punto en el que nuestra presencia dentro de la casa parecía un delito. Hablábamos menos, caminábamos despacio, y empezamos a temer hasta el sonido de nuestros propios pasos en nuestra propia casa. La esposa de mi hijo ni siquiera quería cruzar la mirada con nosotros, como si nuestra existencia le molestara. Salía de su cuarto, y al vernos volteaba la cara hacia otro lado. Una vez incluso dijo directamente: «Mientras estos 2 sigan aquí, yo ni respirar en paz puedo». Mi hijo ni siquiera intentó callarla. Se quedaba sentado en silencio, como si todo aquello fuera normal para él. Una tarde, yo estaba poniendo a hervir lentejas. Sí, yo, el mismo padre que hacía años hacía fila en la noche para comprarle leche a su hijo, ahora cocinando para mí mismo en mi propia casa. Entonces su esposa entró furiosa. «¿Qué es esto? ¿No dije que no usaran la cocina? Ustedes 2, ya mayores, quieren meter mano en todo». Dije suavemente: «Hija, ¿qué tiene que ver tu comida con la nuestra? Estamos cocinando solo para nosotros. No te afecta en nada». Ella se rió con burla. «Claro que me afecta. Cuando ustedes están aquí, la energía de toda la casa cambia». Mis manos temblaron, la llama del fogón se apagó, y mi voz también. En ese momento entró mi hijo. Reuní fuerzas y le pregunté: «Hijo, ¿esto es lo que ella te ha enseñado? ¿Que veas a tus propios padres como enemigos?». Él contestó de inmediato: «Papá, ya basta. Ustedes exageran todo. Mi esposa también tiene sus problemas. Queremos vivir a nuestra manera. Y ustedes 2 no están logrando adaptarse». ¿Adaptarse? ¿Los padres nos están adaptando? Nosotros que toda la vida nos adaptamos para su felicidad. Mi esposa salió, puso su mano en mi hombro y dijo: «Déjalo ya. Este ya no es nuestro hijo. Solo repite lo que esa mujer quiere». Mi hijo habló con tono duro: «Mamá, no diga esas cosas. No me estresen más. Ya estoy bajo mucha presión. Ustedes 2, en unos días, busquen un lugar para vivir. Queremos vivir aparte, y esa es la decisión final». Las piernas de mi esposa comenzaron a temblar. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer, y yo me quedé mudo, como si mi voz
se hubiera perdido en alguna parte. Ese fue el momento en el que por primera vez sentimos que de verdad íbamos a ser expulsados de esa casa. Esa noche no dijimos ni una palabra, solo nos quedamos sentados en silencio, y ese silencio dolía más que cualquier grito. La decisión era definitiva, y el día siguiente sería el día en que el corazón y el hogar, los dos, se romperían. A la mañana siguiente nos quedamos sentados en silencio por mucho tiempo. Ni yo dije nada, ni mi esposa. A veces el silencio se vuelve tan pesado que hasta respirar duele. Yo estaba sentado junto a la puerta, mi esposa en el piso, a mi lado, incapaces de mirarnos siquiera. Dentro de la casa, todo seguía funcionando como siempre, solo que nosotros ya no éramos parte de ese siempre. La esposa de mi hijo andaba por la cocina feliz, como si hubiera ganado una gran batalla. Mi hijo hablaba por teléfono con alguien, la voz clara. Sí, en 1 o 2 días estará listo, solo falta ejecutar la decisión. Mi corazón dejó de latir. ¿De qué decisión hablaba? ¿Con quién estaba confirmando que todo ya estaba arreglado? Al mediodía, ambos vinieron a vernos, como si fueran jueces listos para dictar sentencia. Mi hijo se paró cerca de la cama, y su esposa, con el pecho inflado, a su lado. Mi hijo habló con una voz dura y metálica. Papá, mamá, ya hablamos. La casa quedó chica. Necesitamos nuestro propio espacio. Ustedes deben dejar esta casa. Mi esposa, con la voz rota, dijo, Hijo, ¿a dónde iremos? A nuestra edad ya no. Podemos buscar un lugar nuevo. Trabajamos toda la vida por ti. ¿Qué fue lo que hicimos mal? Su esposa respondió de inmediato, como si ella fuera la dueña legítima. ¿Mal? Lo malo es que ustedes quieren controlar todo. Nosotros queremos una vida libre, a nuestra manera. Ustedes nos limitan. No podemos ni respirar. Sentí como si me abrieran el pecho en dos. Nunca le impusimos nada. Solo éramos padres. Solo eso. Le dije a mi hijo, ¿y tú? ¿También piensas eso? ¿Que somos un estorbo en tu vida? Él desvió la mirada y dijo, Papá, por favor, no hagan esto más grande. Nosotros también tenemos una vida, y la verdad es que esta casa ya no alcanza para todos. Necesitamos vivir aparte. Cuanto antes se vayan, mejor. Mi esposa intentó ocultar sus lágrimas, pero las lágrimas no se esconden, se escuchan en la voz. Dijo, no somos ignorantes, ni tercos, ni problemáticos, pero tampoco somos tan extraños como para salir a empujones de la casa de nuestro propio hijo. La esposa de mi hijo levantó la mano con desprecio. ¿Empujones? Nadie los está empujando. Solo les decimos que busquen dónde vivir. Esta casa es nuestra, y la decisión es final. Miré a mi esposa. Sus ojos tenían ese dolor que no cabe en ninguna palabra. Le dije suavemente, vámonos. Vamos, hijo. Si tu felicidad está en que nos vayamos, entonces está bien, nos iremos. Y esa frase, esa última frase, enterró toda mi vida. Mi hijo se metió a la casa, la puerta se cerró, y sentí que no se cerraba la puerta, se cerraba nuestro destino. El siguiente paso era dejar la casa, y ese momento fue el más amargo de toda nuestra vida. Habíamos escuchado la decisión de dejar la casa, pero llevarla a cabo, esa era la parte para la que ninguno de los dos estaba listo. Toda la vida respiramos dentro de ese hogar. Allí vimos alegrías, allí soportamos tristezas. Y ahora, esas mismas puertas se abrían para echarnos afuera. Mi hijo salió, llevaba un pequeño bulto en la mano. Lo puso frente a nosotros y dijo, Mamá, papá, saqué sus cosas importantes. Llévense solo esto. Lo demás, déjenlo aquí. Está bien donde está. Al escuchar eso, los ojos de mi esposa se llenaron de lágrimas. Ese bulto, que guardaba recuerdos de toda nuestra vida, él lo puso allí, como si fuera una bolsa de ayuda para un desconocido. Mi esposa trató de levantarlo, pero las manos le temblaban. Yo lo tomé antes de que cayera. Era ligero, pero sobre el corazón pesaba como una montaña. La esposa de mi hijo estaba en la puerta arreglándose el cabello
como si todo aquello no le afectara en absoluto. Su cara tenía una calma que dolía más que cualquier insulto. Le dije suavemente a mi hijo, «Hijo, ya nos vamos, pero recuerda algo, los padres nunca son una carga. Algún día vas a sentir nuestra ausencia, y quizá para entonces ya no estemos en Complinara, este mundo». Él permaneció callado, solo callado, como si alguien le hubiera robado el corazón y la lengua. Caminamos hacia la puerta. Nuestra casa, que alguna vez fue nuestro universo, ahora se sentía como si estuviéramos saliendo a escondidas, como ladrones. La puerta estaba abierta. El sol afuera brillaba con fuerza, pero dentro de nuestros corazones todo estaba oscuro. Mi esposa tocó el marco de la puerta, como queriendo sentir por última vez el aliento del hogar. Entre lágrimas dijo, ¿es esta la misma casa? ¿Aquella por la que matamos todos nuestros deseos? ¿La misma donde vimos a nuestro hijo dar sus primeros pasos? Le respondí despacio, sí, es la misma, solo que ya no queda nuestro corazón aquí. Ellos lo sacaron. Cuando dimos el primer paso hacia afuera, nuestros pies se detuvieron solos. Me giré y miré a mi hijo por última vez. Estaba ahí, pero su rostro no mostraba vergüenza, ni arrepentimiento, solo un vacío triste, y ese vacío me confirmó que él ya no era el hijo que habíamos criado. Desde atrás su esposa dijo, «Cierra la puerta, entra aire». Esa frase no era solo una frase, era el último capítulo de toda la historia de unos padres. La puerta se cerró. La cerradura hizo un clic, y ese sonido pegó en mi pecho como un martillazo. Salimos a la calle, sin sombra, sin hogar, sin refugio, solo dos ancianos y un pequeño bulto. Esa fue la tarde más larga y más dolorosa de toda nuestra vida. Al salir de la casa, la luz del sol nos punzó los ojos. La misma luz que antes nos despertaba por la mañana, hoy se sentía como un cuchillo afilado. Caminamos despacio por la calle, la bolsita en la mano y un dolor en el corazón que no cabe en palabras. Los vecinos pasaban frente a nosotros, pero nadie tenía el valor de preguntar nada. Quizá todos entendieron que algo muy grande había pasado. O quizá todos escucharon el sonido de esa puerta cerrándose sobre toda nuestra vida. Mi esposa se detuvo mientras caminábamos. Dijo, ¿a dónde iremos? ¿A qué puerta tocaremos? ¿Quién nos dará refugio? Yo respondí suavemente, no tengas miedo, Dios está contigo. Si la gente te saca de tu propia casa, Dios jamás te deja sin hogar. Pero por dentro, yo también estaba destruido. Era como si un fuego ardiera dentro de mi pecho, quemándome con cada respiro. Llegamos al final del barrio. Había una banca vieja, donde antes me sentaba a tomar té por las tardes, y mi hijo se sentaba conmigo a contarme cosas de la escuela. Hoy me senté en esa misma banca, pero ya no estaba ese niño, solo estaba la mujer que le dio todo lo que tenía. Apenas se sentó, se echó a llorar sin control. Dijo, ¿cuándo imaginamos que en la vejez viviríamos algo así? ¿Qué no hicimos por él? ¿Fallamos en criarlo? ¿Lo llevamos por un mal camino? ¿Por qué? ¿Por qué nos rechazó así? Le sequé las lágrimas, aunque las mías caían en silencio. Le dije, no es un error en nuestra crianza. Las hijas sostienen la casa de los padres, y los hijos, a veces, bajo la influencia de otros, se olvidan de ellos. Es una debilidad del mundo, no nuestra. Ella bajó la cabeza y preguntó, «¿Si regresamos, abrirá la puerta?» Respondí con una sonrisa amarga, «La puerta no la abrirá. Esa puerta ya no es para nosotros. Una puerta no es solo madera, también es la puerta del corazón del Hijo. Y cuando ese corazón se cierra, aunque la puerta de la casa esté abierta, se siente cerrada». Nos quedamos en la banca mucho rato. La gente pasaba, pero nuestra mirada estaba perdida, en algún lugar lejano, tal vez el pasado, tal vez la esperanza, o tal vez ese dolor que no tiene destino. Cuando las sombras de la tarde se alargaron, dije, «Vámonos, tenemos que encontrar dónde pasar la noche. Vamos a alguna mezquita. Por lo menos allí nadie nos va a empujar». Mi esposa asintió, y los dos, despacio, salimos de esa calle
donde alguna vez habitó toda nuestra vida. Hoy esa calle quedó atrás. Nosotros avanzamos y detrás de nosotros quedó una casa donde ya no había ningún lugar para nosotros. La noche estaba profunda. Caminamos despacio hasta la pequeña iglesia del barrio, donde alguna vez habíamos pedido oraciones por nuestro hijo. La gran cruz, frente a la iglesia, brillaba tenuemente en la oscuridad. La puerta no estaba cerrada. Entramos y nos sentamos en una banca. La iglesia estaba en silencio, solo la llama de una vela, a lo lejos, se movía suavemente. Nos miramos, y el mismo dolor, la misma impotencia, volvió a escaparse de nuestros ojos. Me quité la chaqueta y la puse sobre mi esposa. Estaba temblando, no solo por el frío, sino desde el fondo mismo de su corazón. En ese momento, entró el padre de la iglesia. Nos vio y vino hacia nosotros de inmediato. Con voz tranquila, dijo: «Hijos míos, ¿ustedes aquí a estas horas? ¿Qué ocurrió? ¿Qué dolor los trajo a la casa de Dios a esta hora?» Mi esposa no pudo contener el llanto. Se sostuvo del pilar de la capilla, y yo, despacio, le conté todo nuestro hijo, su esposa, el que nos echaran de casa, y que ahora no tuviéramos un hogar. El padre respiró hondo. Luego se sentó frente a nosotros, como un padre verdadero, y dijo: «A veces, Dios nos quita lo que más amamos para recordarnos que el único apoyo real es Él, no este mundo, no la gente, no los lazos, solo Él». Mi esposa dijo con voz temblorosa: «Padre, lo criamos con nuestras propias manos. Nunca quisimos nada malo. ¿Por qué hizo esto? ¿No merecíamos algo mejor?» El padre le secó las lágrimas y respondió: «Los padres nunca se equivocan por amar. Si un hijo se pierde, esa es su prueba, no la de ustedes. Ustedes dieron su amor, su sacrificio, y ahora su destino lo escribirán sus propias decisiones. Y, recuerden, Dios jamás deja que las lágrimas de unos padres se pierdan». Me quedé mirando la pared, los ojos nublados y un solo pensamiento en la mente: ¿volverá algún día nuestro hijo? ¿Sentirá nuestra ausencia? El padre dijo: «Pueden quedarse aquí. La iglesia es la casa de Dios, y sus puertas siempre están abiertas para quienes el mundo ha rechazado». Mi esposa rompió a llorar con fuerza, y por primera vez sentí que tal vez Dios sí nos había sostenido. Los humanos nos dejaron, pero Él no. Nos quedamos en esa banca de madera, con las manos entrelazadas, y yo miré al cielo como diciendo: «Hicimos nuestra parte, lo demás te pertenece». La luz de la vela iluminaba nuestros rostros, y por primera vez, aún después de perder nuestro hogar, sentí una extraña paz en el corazón, una promesa divina de que la oscuridad no es eterna. Esta historia no termina allí, pero esa noche, sentados en la iglesia, aprendimos algo profundo. Un hijo puede cambiar, el mundo puede cambiar, una casa puede cambiar, la identidad puede cambiar, pero Dios nunca cambia.